Bien chicos, buenas tardes. Espero que estén muy bien o buen día. Quién sabe si son días, tardes o noches para ustedes. Vamos a ver ahorita como video introductorio a lo que son las actividades o las tareas del primer parcial, lo que viene siendo la tarea 1, la apertura. Estamos en la clase de inglés 5 del CBT 116. Vamos a ver qué dice la tarea 1. Dice, ve el video, aquí me falta corregirlo, explicativo de esta tarea aquí. Este es el video que están viendo. Luego dice, lee el contenido de las páginas 2 a 7 del cuadernillo de aprendizajes esenciales y realiza las actividades contenidas en estas páginas, en las mismas. Recuerda que puedes localizar dicho cuadernillo en la parte de arriba de la clase, en la sección llamada documentos. Es decir, si te vas aquí arriba, donde dice documentos, aquí está el cuadernillo de aprendizajes esenciales, que es el que veíamos ahorita. ¿Okay? Entonces le das clic y pues ya te va a desplegar el PDF. Como está muy lenta la página, yo ya lo tengo aquí. Ahorita lo vamos a abrir. ¿Okay? Estamos en el primer parcial, en la primera tarea, la de apertura. Ya que hayas terminado de hacer estas actividades, entonces la fecha de entrega es el lunes 28 de septiembre. Recuerda que todas las entregas se harán en equipo y que no se aceptarán ni individualmente ni fuera de tiempo. Entonces vamos ahora a la tarea. ¿Okay? Leer y realizar las actividades de la página 2 a 7 del cuadernillo de aprendizajes esenciales. Entonces abrimos acá y bueno, aquí tenemos la página 1 del cuadernillo de aprendizajes esenciales. Cuadernillo de aprendizajes esenciales, en este caso, de inglés 5. Bueno, página 2 a 7. Aprendizajes esenciales esperados para la asignatura de inglés 5 de este campo disciplinar de quinto semestre. Y este es el propósito de la asignatura. Ok. Los aprendizajes esperados del primer parcial, que ya lo leíste en otro documento, son hablar de la cronología de eventos pasados, o sea, que hables de algo que ocurrió en el pasado en orden. Primero pasó esto, luego ocurrió aquello, etc. Y contrastar tiempos. El pasado tiene modos diferentes, que es lo que vamos a ver, para que puedas hablar de eventos que ocurrieron con anterioridad. Ok. Entonces, para desarrollar estos aprendizajes esperados, vas a hacer las siguientes estrategias de aprendizaje, que son estas de aquí, y vas a generar estos productos. Te aclaro algo en tu beneficio. Solamente vas a hacer lo de estos primeros dos renglones. Esto de aquí, también esto de aquí. No vas a hacer ni esto, ni esto, ni esto. ¿Ok? Ahorita vas a ver por qué. Con esto es suficiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? Primeramente, a través de los ejercicios que vienen en las páginas siguientes, vas a recuperar las nociones gramaticales aprendidas en semestres anteriores, que se refieren, lo que te decía un momento, a los diferentes modos del pasado, como son los siguientes: el pasado simple, el verbo to be en pasado simple, lo que es la existencia en pasado, que para eso se utiliza el there was y el there were, el pasado continuo, el pasado perfecto y los auxiliares modales en pasado, específicamente el could. ¿Qué producto vas a hacer al respecto? ¿Ok? Vas a tomar notas en el cuaderno y vas a resolver los ejercicios asignados en la sección reactivación de aprendizajes previos del primer parcial, anexo 1, que ahorita vamos a verlo, esto viene un poquito más abajo. Ok, ¿qué otra actividad vas a hacer?
Dice, el estudiante investiga, que eso no va a ser necesario porque aquí abajo también viene la información, averigua y genera notas propias acerca de los textos informativos, reconociendo la importancia de ellos para describir situaciones reales e información veraz y preciso. Tienes que en tu cuaderno, en relación al tema, el texto informativo, contestar lo siguiente: ¿qué es un texto informativo? ¿Cuáles son sus elementos principales? Y los tipos de textos informativos que hay. Entonces vas a hacer las actividades para estos temas y contestar estas preguntas para lo que son los textos informativos. Entonces, vamos a ver ahorita estos ejercicios. Te voy a explicar los temas de manera muy sencilla y vamos a terminar viendo lo del texto informativo. El video debe de durar entre 25 y 30 minutos aproximadamente. Ok, yéndonos ahora sí a lo que eran estos primeros temas y sus ejercicios. Va. Ok, primeramente, dice anexo 1, que ya ven que hacía referencia al anexo 1, reactivación de aprendizajes previos desde el primer parcial. Primeramente, ¿qué es el simple past? Dice que el pasado simple se forma agregando al verbo la terminación ed. Eso para los verbos regulares. Por ejemplo, work se convierte en worked. Live se le añade ed. Lived. Cook, cooked. Si se fijan en la pronunciación, se tienen que escuchar las dos consonantes, que es un sonido al que no estamos acostumbrados en español, pero en inglés se tiene que apreciar la diferencia entre el verbo base, que lleva una consonante, y el verbo en pasado, que lleva dos. ¿Qué quiere decir esto? Cook, cooked. Work, worked. Study, studied. Play, played. Cry, cried. Es decir, se le añade ed a los verbos regulares para convertirlos en pasado. Acuérdate que esto es un repaso, eso ya lo vienes viendo desde hace mucho tiempo. Ahora, para los verbos irregulares se utiliza una manera diferente. En algunos casos, por ejemplo, cut no se le añade ed y se utiliza de la misma manera. Cut, cut. Sleep, slept. Run, ran. Write, wrote. Swim, swam. Read, read. Esto significa que se cambia la forma en que se escribe el verbo de la forma base a la forma del pasado. Bueno, continuando con la información. Disculpen, Dice, en las oraciones afirmativas utilizamos el verbo en pasado. Ok, otra vez. Estamos en el pasado simple. Vamos a ver cómo se utiliza el pasado simple para las oraciones afirmativas. Dice que utilizamos el verbo en pasado, o sea, estos, sea regular o irregular. Sin embargo, cuando hacemos una negación o pregunta, se va a utilizar el auxiliar did y ya no se utiliza el verbo en pasado, sino que el verbo se emplea en su forma base. Por ejemplo, vamos primero con la afirmación, que ahí se utiliza el verbo en pasado. One studied English in high school. Empezamos con el sujeto, one, el verbo en pasado, ahí está, studied English in high school. Pero para hacerlo negación, se utiliza el auxiliar did. One did. Y saben ustedes que significa not contraído. One didn't study. Si se fijan, ya no se pone studied, se pone en forma base.
French in high school. Y en la interrogación se empieza con el did. Did one study English in high school? Entonces, afirmación, sujeto, verbo en pasado, complemento. Negación, sujeto, el auxiliar didn't, el verbo en base, en forma base, y el complemento. Pregunta, el auxiliar did, el sujeto, verbo base, complemento, signo de interrogación. ¿Ok? Si utilizan el did y el verbo en pasado está mal, sería como un doble pasado. Fíjense cómo aquí es lo mismo, la misma estructura. Afirmación, we went to the movies yesterday. Verbo en pasado. En este caso era uno regular, aquí hay uno irregular. Para la negación es lo mismo. We didn't go to a restaurant. Está utilizando el auxiliar did en negación y el verbo en su forma base. Y en la pregunta, did you go out yesterday? Y como les decía ahorita, no se utiliza did con el verbo en pasado. ¿Ok? Si se utilizara el didn't, went, está incorrecto, es doble pasado. Entonces, con base en lo que leíste aquí o leas aquí, vas a hacer los siguientes ejercicios. Primero, match the two columns. Match es relacionar. Vas a relacionar la forma base con el pasado. Por ejemplo, come, pasado, came. Lo unen con la línea. Y así vas a hacerlo para los siguientes. ¿Cuál es el pasado de make? Pues hay que buscarlo y relacionarlo con la línea. Ok. Segundo ejercicio. Change the following sentences into negative form. Aquí están las afirmaciones, las oraciones afirmativas. I watched a movie yesterday. Lo vas a convertir a negación. ¿Cómo, profe? Aquí está la explicación. Es lo que acabamos de ver ahorita. ¿Ok? Se pone lo mismo, pero en lugar de usar el verbo en pasado, se pone el didn't. El did indica que está en pasado. El not, que está en negación. Y el verbo en su forma base, no en pasado. Y así vas a cambiar cada uno de ellos. Y lo mismo este. Change the following sentences ahora into questions. ¿Ok? También utilizas esta fórmula o este ejemplo. Este de aquí y este de acá. Es lo mismo. ¿Ok? Recuerda que es un repaso. Ese fue el pasado simple. Que si recuerdas de la lista que veíamos, disculpa que me suba un poquito, es el primero. Vamos a ver estos de aquí, que es de la página 2 a la 7 y terminamos con el texto informativo. Ok, entonces pasado simple. Vamos ahora a ver el verbo to be ahora en pasado simple. El verbo to be es muy importante en todos los idiomas. ¿Qué significa el verbo to be? El verbo to be equivale en español a ser o estar. Entonces, posiblemente es el verbo que más utilizamos. Yo soy estudiante, yo estuve en mi casa hasta el sábado, entonces utilizamos mucho el ser o el estar. Entonces es importante ese verbo. Y además tiene algunas peculiaridades que ahorita vamos a ver. Entonces, el pasado del verbo to be es el siguiente. Para las personas I, he, she, it, se utiliza was. Para we, you o they, se utiliza were. Para hacerlo más fácil, generalmente todos los singulares llevan was y los plurales llevan were.
a excepción del you, que como sabes significa tanto tú como ustedes. Y el tú, aunque sea singular, utiliza el were. Ahora, ¿cómo se hace la afirmación con el verbo to be en pasado? Simplemente se escribe la persona. Esto está mal, no debe ser auxiliar, sino el verbo to be. Entonces la persona más el verbo to be en pasado más el complemento. Persona, I. Verbo to be en pasado, was. Complemento, in Cancún last year. Tom, persona, verbo to be en pasado, was happy yesterday. Tom estaba feliz ayer. They were at the disco. Ahora, la negación, si recuerdas, aquí decíamos arriba, y disculpa que me subo un poquito, aquí para la negación, del 99% de los verbos en inglés se utiliza el didn't y did para la interrogación. Esto es para el 99% de los verbos. La excepción es el to be. En el to be no se usa el didn't ni el did, sino que en lugar del didn't al verbo to be se le añade el not. I wasn't in Mexico last year. Profe, está muy complicado. No está complicado. Todos los verbos utilizan didn't y did, menos el was y el were. El was y el were llevan directo a la negación e inician la pregunta de la interrogación. Entonces decía, I wasn't in Mexico last year. He wasn't sad yesterday. They weren't at the bar. Ellos no estaban en el bar. Y la interrogación se empieza con el was or were, luego la persona y finalmente el complemento. Were you in Cancún? ¿Estabas en Cancún? Was Tom happy? Were they at the disco? Entonces, con eso vimos la explicación del pasado del verbo to be. Ahora los ejercicios. Fill in the blanks by using was or were correctly. Vas a escribir sobre las líneas si lleva was or were. Benito Juárez was or were from Oaxaca. Aquí está la clave, ¿no? Tienes que ver si Benito Juárez es un nosotros, un ustedes, ellos, o es un él, o un ella. Entonces, según lo que veas, va a llevar was o were, y así sucesivamente. Change the following sentences into negative form. Affirmative. The house was very small. Lo vas a cambiar a negative. ¿Cómo, profe? Aquí está. Aquí está cómo cambiarlo. Ahí están los ejemplos. Change the following sentences into questions form. Igual, estas son afirmaciones. Aquí están las preguntas con sus signos de interrogación. Y aquí está la fórmula y ejemplos de cómo hacerlo. Y además es un repaso para ti. Yo sé que ya todo esto lo viste en semestres anteriores. Si no lo viste bien, pues obviamente esto te sirve para actualizarte, para llenar huecos que habías tenido, ¿verdad? A veces no por culpa tuya, puede ser también, no sé, alguna situación de clases o el mismo profe. Entonces todo esto te sirve para aprender lo básico de los temas. Ok, siguiente tema. There was, there were. Utilizamos el there was y el there were para expresar existencia en pasado. Es decir, lo que había antes o existía antes, pero que ya no existe en la actualidad. Algo que existía antes, pero ya no existe actualmente. Ahora, ¿cuándo se utiliza there was y cuándo there were? Pues obviamente was es para para singular y were para plural. Y ahí está, miren. Para oraciones con sustantivos singulares utilizamos there was.
Para oraciones con sustantivos plurales, utilizamos there were. Entonces, otra vez sirve para hablar de cosas que habían antes, pero que ya no existen en la actualidad. Ejemplo, there was a nice park in my town. Había un parque muy bonito en mi colonia. Existía antes, ya no existe. Otro, there were 20 rooms in the hotel. Habían 20 habitaciones en el hotel. Ahorita ya no son 20, son 60 o son 10 o ya no existe el hotel. Existía antes, pero ya no. ¿Cuál es la estructura? There was más el sujeto y el complemento. There were, el sustantivo y el complemento. There was, sustantivo singular, a nice park, complemento in my town. There was a window in my bedroom. There were more, este no está bien porque for este es singular, es there were more trees in the past. Habían más árboles en el pasado, ¿ok? Para hacerlo plural y poder usar el were. Si se fijan, pues tiene algunos errorcillos, esto lo hicieron a nivel nacional. Negativo, singular, misma estructura, igual el plural. Solamente que en lugar de usar was, usamos wasn't. Y en lugar de usar were, weren't. There weren't more streets in the past. No habían más calles en el pasado. There wasn't a nice park in my town. No había un parque bonito en mi colonia. Que ya saben que town significa pueblo, pero es más aplicable lo de la colonia. Ok, interrogación. Se empieza en lugar del there was there, el sustantivo y el complemento. O were there, el sustantivo y el complemento. Was there a nice park in my town? Was there a window in my bedroom? ¿Había una ventana en mi recámara? ¿Ok? Entonces dice, este es el ejercicio que vas a hacer. Many things have changed in the place where you live. Write 5 sentences about it. Check the example. Okay. Vas a escribir sobre 5 cosas que habían antes donde vivías. Puede ser tu colonia, tu casa, la ciudad, el país, el mundo. Si no se te ocurren, las puedes inventar. Y nada más vas a escribir esta columna, ¿ok? Porque lo que estamos estudiando es el there was, there were. ¿Okay? Entonces vas a escribir cosas que habían antes y que ya no existen. Para usar el there was y el there were. Por ejemplo, there were old houses. Habían casas viejas, ya no las hay. A lo mejor eso en tu colonia. Siguiente tema. Vamos a la página 6. Ya nada más nos queda la 6 y la 7. Vamos a ver el pasado progresivo continuo. Primero la teoría, podríamos decir, y los ejercicios. Luego lo que es el could y sus ejercicios. En la página 7, lo que es el pasado perfecto. Esta es la explicación y sus ejercicios. Y por último, lo que decíamos que venía al final, que es el texto informativo. Entonces, regresándonos. Pasado progresivo o continuo. Se utiliza este tiempo para expresar acciones que se estaban desarrollando en el pasado. Un ejemplo. My friends were swimming in the pool yesterday. Mis amigos estuvieron nadando en la alberca ayer. Es algo que está desarrollándose en el pasado. No estás diciendo, mis amigos nadaron en la alberca ayer. Ese sería pasado simple. Mis amigos nadaron en la alberca ayer. Estás diciendo, mis amigos estaban nadando en la alberca ayer. ¿Okay? ¿Cuál es la estructura? Ahí dice, para formar oraciones afirmativas, utilizamos la siguiente estructura.
Primero la persona, luego el was o el were, el verbo, pero el verbo debe terminar en ing y el complemento. Persona, my friends. Como es plural, es ellos, se va a utilizar el were. El verbo, swim, pero se le añade el ing, swimming. Y el complemento, in the pool yesterday. ¿Qué significa el ing? Significa en español ando, endo. Por eso dice, mis amigos estaban nadando en la alberca ayer. Si no le pones el ing, sería como decir, mis amigos estaban nadar en la alberca ayer. Y obviamente está mal. Debe de llevar el ing cuando estamos hablando del pasado progresivo continuo. Cuando antes lleva el verbo to be. Estábamos comiendo, estábamos hablando, estábamos riéndonos. ¿Okay? Para las oraciones negativas es la misma estructura, nada más que en lugar del was or were se usa wasn't, weren't. My friends weren't swimming in the ocean. Para formar oraciones interrogativas se utiliza la siguiente estructura. El was o were se pasa al principio. Luego va la persona, luego va el verbo con ing y al final el complemento con el signo de interrogación. Were my friends swimming in the pool? ¿Estaban mis amigos nadando en la alberca? Y también lo puedes preguntar negativo. Weren't my friends swimming in the pool? ¿No estaban mis amigos nadando en la alberca? Entonces, con base en esta explicación, vas a hacer lo siguiente. Conjugate the verb in parentheses in the past continuous. O sea, tienes que conjugar estos verbos en paréntesis en pasado continuo aquí para hacer la oración que esté en pasado progresivo. Es lo mismo pasado progresivo que pasado continuo. Y luego esta dice change into negative and question the following sentence. Esta oración la vas a cambiar a negativa, forma pregunta y luego respuesta corta en estos dos casos. Ok, penúltimo tema. Vamos a hablar del could, que es un auxiliar modal. Ahorita vamos a ver qué significa un auxiliar modal. Dice could es un auxiliar modal que utilizamos para lo siguiente. ¿Qué es un auxiliar modal? El auxiliar modal le da un significado adicional al verbo. Ok, ahorita vamos a ver. Vamos a ver que el could se utiliza en 5 casos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Que para las formas negativas se usa el could not o el couldn't. Y para la forma interrogativa se empieza con el could, luego la persona, el verbo y el complemento. ¿Ok? Pero vamos a ver cuáles son las 5 situaciones en las que se usa el could. Por ejemplo, cuando queremos expresar que teníamos cierta habilidad en el pasado. I could play the piano when I was 7 years old. Podía tocar el piano cuando tenía 7 años. Si se fijan ahí, el could significa podía. Yo podía tocar el piano cuando tenía 7 años. Por eso expresa habilidad en el pasado. Pero también sirve el could para hacer un pedido de forma educada. Could you close the window, please? ¿Podría ser tan amable de cerrar la ventana? ¿Ok? También sirve para pedir permiso. Could I use the bathroom? ¿Podría usar el baño? Cuarta función. Establece una posibilidad en el pasado, algo que pudo haber ocurrido. That is dangerous. You could have broken your leg. Eso
estaba peligroso, pudiste haberte roto la pierna. Y por último, para una sugerencia, esta es muy común. We could go to the new restaurant. Podríamos ir al nuevo restaurante. Entonces, yo sé que son muchas funciones, pero si se fijan, son funciones que utilizamos de manera muy continua. Por eso el could se utiliza en todas estas situaciones y se utiliza de manera más o menos frecuente. Ahora, con base en esta explicación, vas a hacer esta actividad aquí. Dice, complete the sentences by using could or couldn't. Yo sé que los espacios están muy reducidos en todos los ejercicios, pero bueno, hay que usar letra pues chiquitita, ¿va? Para que lo puedan hacer. Entonces, ese es este tema. ¿Ok? Penúltimo tema, porque el otro está muy cortito. Dice el pasado perfecto, perdón. El pasado perfecto. Dice, el pasado perfecto se utiliza para describir una acción que se ha completado antes de otra acción pasada. Es decir, tenemos dos acciones y una ocurrió primero y la otra después, ¿verdad? Y las acciones estuvieron en el pasado. También se utiliza para describir una acción que sucedió en el pasado, algo que pasó antes. Es decir, situaciones o acciones que habían sucedido en el pasado. Vamos a ver un ejemplo de eso. Dice, the teacher had explained the lesson before. El maestro ya había explicado la clase. Es algo que había ocurrido antes, algo que ocurrió en el pasado. La siguiente semana vas a leer un texto donde venga una mayor explicación del pasado perfecto y vas a ver cuándo se utiliza en el caso de que haya dos acciones pasadas, pero eso la siguiente semana. Entonces la estructura es la persona, el had, el verbo en participio y el complemento. La persona, the teacher, el auxiliar had, siempre va a llevar had, el pasado perfecto. ¿Ok? Had, ya ves que es el pasado de have, pero como es pasado perfecto, va a usar had. El verbo en participio. ¿Qué es el verbo en participio? El que tiene terminación ado, edo, ido. Bueno, creo que es ado, ido. Corrido, jugado, empapelado, comido, tomado. ¿Ok? El maestro había explicado la lección antes. ¿Ok? Tienes que ver en las conjugaciones verbales cuál es la conjugación en verbal de participio en inglés. Muy parecida a la conjugación en negativo, nada más con el hadn't. Y en interrogación, el had se va al principio, luego tenemos la persona, el verbo principal en participio y el complemento. The teacher had explained the lesson before. Had the teacher explained the lesson before. Y en base a eso, vas a hacer estos dos ejercicios. Hacer estos ejercicios, estos enunciados en pasado perfecto, hacer estos en pasado perfecto negativo, esta afirmación la vas a cambiar a pregunta con respuesta corta sí o no, y eso es lo que vas a hacer sobre el pasado perfecto. Y por último, el texto informativo. Aquí viene toda la información sobre el texto informativo que vas a emplear para contestar las tres preguntitas que venían arriba. ¿Cuáles tres preguntas? Bueno, vámonos aquí arriba, en la página 2, si recuerdas. Aquí están las preguntas. ¿Qué es un texto informativo? ¿Cuáles son sus elementos principales? Y los tipos de texto informativo. Te recuerdo que nada más vas a hacer estos dos primeros renglones, ¿ok? Solamente estos. Esto de aquí abajo ya no. O sea, vas a contestar de la página 3, que aquí es donde empiezan los ejercicios, hasta la 7. Te invito a que veas los siguientes videos para que sepas lo que vas a hacer en cada actividad
que no tengas errores de entrega y pues nos comunicamos como ya habíamos quedado. Pues te deseo muchísimo éxito y pues que tengas muy bonita semana. Muchas gracias, un abrazo a la distancia a todos. Gracias.